Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos entonces ya listos para arrancar con la nueva serie que vamos a estar estudiando los próximos meses y le hemos llamado el Jesús no conocido. ¿Por qué el Jesús no conocido? Porque la persona de Jesús es realmente apasionante y creo que toda nuestra vida vamos a estar conociéndole, aprendiendo de él. Eh, hay una expresión en la Biblia que dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, sino a Cristo. Y es interesante porque no es lo mismo. Ah, aprender a es, por ejemplo, como cuando aprendemos a caminar, cuando aprendimos a manejar bicicleta o automóvil, o cuando aprendimos a nadar, pues es algo que se aprende y que es para toda la vida. No se nos olvida caminar. Ya cuando estamos viejitos nos cuesta, pero no se nos olvida. Tampoco se nos olvida manejar bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo. Y lo hacemos constantemente y lo necesitamos hacer constantemente. Entonces eso es aprender a Cristo. Aprender a vivir como Él, a ser como Él, a imitarlo, y eso es de todo el tiempo, no solo de los domingos cuando estamos en la iglesia, sino constantemente, permanentemente necesitamos aprender a Cristo. Entonces, sobre esa base vamos a empezar nuestro estudio. El día de hoy vamos a arrancar pues desde el principio. Y para arrancar desde el principio, pues qué mejor que usar el Evangelio según San Juan. ¿Por qué el Evangelio según San Juan? Porque este es un Evangelio diferente. Sabemos, bueno, lo que sabemos de Cristo, lo que sabemos de Jesús, lo tenemos en los Evangelios. Tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, tenemos también los escritos de Pedro, Eh, pero básicamente la vida de Jesús, lo que conocemos de Jesús, el ministerio de Jesús, lo tenemos en estos evangelios que se llaman los evangelios sinópticos. Pero Juan es otra categoría de evangelio. De hecho, el evangelio de Juan tiene otro propósito. No es un propósito puramente histórico, sino al final del evangelio de Juan podemos leer que dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, hermanos, eso nos indica, primero Juan dice que su testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero el testimonio de Juan? Porque él vivió con Jesús. Él estuvo con Jesús. Él vio lo que Jesús hacía. Él oyó los discursos de Jesús. Los discípulos de Jesús probablemente dormían con él, pasaban todo el día con él. Entonces, un testigo en un juicio es alguien que ha presenciado el asunto que se está juzgando. Es alguien que ha visto. Uno no puede ir a un juicio y decir, sí, yo atestiguo que a mí me contaron, ¿verdad? Que este cuate fue el que robó. Lo cual a mí me contaron. ¿Usted estaba ahí? No, pero es que ahí estaba mi hermano y yo a mi hermano le creo. No, pues entonces que venga su hermano, que es el que estuvo ahí. Él es un testigo. Usted no puede ser testigo porque no estuvo ahí. Juan estuvo ahí. Juan atestigua porque él, como ya dijimos, vivió con Jesús. Él en otra de sus cartas dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. Eso es atestiguar. Y por esa razón,
es que Juan dice, el que escribe esto da testimonio y ese testimonio es verdadero. Pero lo interesante es lo que dice después, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Entonces, lo que tenemos, hermanos, en los evangelios, pues es muy escaso, es muy poquito. Y recordemos también que los evangelios fueron escritos, pues, los más recientes, que el más reciente, o de los primeros que se escribieron es Marcos, pero estamos hablando de 20, 25 años después de que Jesús murió. Entonces, por ejemplo, mi madre murió hace 25 años. Si a mí me dicen, reláteme la vida de su madre o haga un libro en donde usted me hable de todo lo que hizo su madre, yo voy a relatar las cosas de las que me recuerdo, las que más me impactaron, las cosas que realmente me emocionaron o que causaron un efecto positivo en mí, las cosas que recuerdo con amor, con el cariño, pero no voy a recordar todos los detalles. Entonces, lo mismo pasó con los discípulos, ellos reflejaron lo más importante. Y las cosas que los impactaron, pues pudieron escribirlas con lujos de detalles. Hay algunas variantes en cómo comentan cada uno de los evangelios. Hay algunas variantes en cómo comenta Mateo, cómo comenta Marcos. Marcos, de hecho, dice muchas cosas que no están en los otros evangelios. Lucas no era judío, Lucas era gentil y Lucas era un historiador, en lo que se dedicó a recopilar información para escribir de Jesús. Él mismo lo dice en su evangelio. Entonces, pues hermanos, el punto es que lo que dice Juan, pues tenemos que tomarlo muy en cuenta. Hay muchas cosas. Jesús es mucho más de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros creemos. Hizo muchas más cosas. No sabemos, por ejemplo, de su infancia. Algunos libros apócrifos hablan de Jesús cuando niño, pero nosotros pues no los aceptamos, son apócrifos. La historia, la única historia que tenemos de Jesús en su adolescencia es cuando se perdió y lo encontraron en el templo. Pero fuera de eso no tenemos información. No tenemos información de qué pasó con José. Creemos que José en determinado momento de la vida de Jesús murió, porque ya no aparece al final en el ministerio de Jesús. Pero, en fin, hay muchos datos, mucha información, muchas cosas que Jesús hizo que nosotros no conocemos. Entonces, con lo que tenemos, pues hay que aprovecharlo, hay que explotarlo, hay que entenderlo bien para poder tener una mejor idea de Jesús. Porque todos tenemos ideas preconcebidas o diferentes de Jesús, de cómo nos lo pintaron en la infancia. Si crecimos dentro de la iglesia, pues entonces tenemos las imágenes, ¿verdad?, de la escuela dominical. Si no, pues lo que vimos en las películas. Y entonces resulta que la imagen que tenemos de Jesús, pues puede variar mucho. Y entonces por eso, si ustedes ven aquí esta imagen, pues Jesús aparece fuera de foco. Alguien de pronto pensó, eso lo hicieron mal, ¿verdad? El que hizo eso no sabía cómo hacer un post, pero no, es a propósito, porque refleja las cosas que no sabemos. No sabemos cómo era Jesús físicamente, no sabemos qué aspecto tenía. No hay fotografías de Jesús de aquella época. Entonces podemos tener una imagen distorsionada de Jesús. Yo puse esta en el anuncio del estudio de hoy. Este es en Brasil, el Cristo Redentor. Es una
gran imagen, una de las más grandes tal vez que hay, que está encima de un monte y que se ve desde todo el lugar. Esa es una forma, pero aquí podemos ver una pequeña muestra de todas las imágenes de Jesús, de cómo ve a Jesús o cómo lo podemos ver, dependiendo de en dónde hayamos crecido, en qué tipo de creencia. Ah, o podemos verlo en el rostro de las tantas películas que hay de Jesús, de los diferentes actores que han representado la vida de Jesús. Pero realmente no sabemos exactamente cómo era él, cómo era en su físico. Hay una historia de una muchacha, de una jovencita, aquí está, se llama Akiane Kramaric, no sé cómo se pronuncia, pero esta jovencita desde muy pequeña, de 3, 4 años, empezó a tener visiones, sueños, y tenía el don de que podía dibujar lo que soñaba. Entonces ella dibujaba lo que soñaba y lo dibujaba muy bien. Tenía un enorme talento para dibujar, pero un día soñó a Jesús y lo dibujó. Y aquí tenemos en la primera imagen a la niña sentada junto a su dibujo, porque esto no es una fotografía, es un dibujo que ella hizo, un dibujo de Jesús. Así lo vio ella en sus sueños. Y curiosamente está la historia de Colton Burpo, que incluso se hizo una película de él, un niño que fue operado de apendicitis y estuvo a punto de morir. Y entonces él, cuando se recuperó del apendicitis, le contó a sus papás que él se había ido al cielo y que había visto a Jesús. Y entonces, en algún momento le enseñaron esta imagen, este dibujo que había hecho Akiane Kramaric. Y entonces dijo, sí, él es el que yo vi. Aquí en la fotografía de abajo están los dos. Está Akiane, ya grande, con el niño, con este Colton Burpo, que también a los 4 años estuvo al borde de la muerte y entonces asegura que estuvo en el paraíso y que conoció a Jesús. Realidad o ficción, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no conocemos exactamente eh, la apariencia física de Jesús. Pero la apariencia física es lo de menos. Eh, hay, como ya dije, muchas otras cosas que no sabemos de Jesús. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan para esta persona, este discípulo que sí estuvo con él, que sí lo vio, que vivió con él. Lamentablemente ninguno de los escritores, ninguno de los discípulos nos describió a Jesús en sus evangelios físicamente, pero sí las cosas importantes que Jesús hizo. Entonces, voy a pedir que alguien me ayude leyendo Juan 1, del 1 al 5. Espero que lo estén viendo en pantalla. Lo pueden leer aquí en la pantalla o pueden leer en su Biblia alguna otra versión que tengan. Entonces, un voluntario ahí rapidito para que no nos consuma mucho tiempo porque pues tenemos bastante que abarcar. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Juan Gracias, hermano capítulo Nelson. 1 dice, Adelante. amén, gracias, hermano. Dice como tema, el verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Muchas gracias, hermano Nelson. Bueno, en el principio. ¿Qué principio? Pues aquí básicamente se está refiriendo al principio del universo y por eso escogimos el Evangelio de Juan, porque pues Mateo, por ejemplo, se va a la genealogía de Jesucristo, pero Juan va mucho más allá. Juan va al principio del universo, de la creación del universo.
Y entonces dice que en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nosotros hemos aprendido a través del estudio de las Escrituras que cuando habla del verbo se está refiriendo a Jesucristo. Pero la palabra original que Juan utiliza es una palabra que él escogió muy bien, porque recordemos que él, pues ya cuando él está escribiendo este evangelio, pues en el primer siglo después de Cristo, muchos de los cristianos eran griegos o gentiles. De hecho, los gentiles aceptaron muy bien el evangelio. Los judíos tuvieron un poco más de resistencia, pero Juan sabe que sus lectores son tanto gentiles como judíos. Entonces la palabra que utiliza y que pues nuestra Reina Valera traduce como verbo, por lo menos la Reina Valera 60, ya la 2015 ya cambia, pero la palabra original es logos. Esa es la palabra griega, logos. ¿Y qué era el logos? Bueno, para los griegos significaba una cosa, para los judíos significaba otra, pero bastante similar. Unos 500 años antes de Cristo, un filósofo griego, Heráclito, no Heracleto, era Heráclito, se dio cuenta de que todo fluía, de que todo cambiaba. Entonces él acuñó una frase célebre que dice, uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque primero el agua con la que uno se bañó primero ya no es la misma, porque el río está fluyendo constantemente, está corriendo. Y uno, pues la segunda vez que se va a bañar ya no es el mismo, porque uno también cambia. De hecho, la ciencia moderna ha comprobado que nuestras células están en constante cambio, están muriendo unas y otras se están renovando, pero cambiamos constantemente, todo cambia. La Tierra se está moviendo constantemente, está cambiando. Entonces, Heráclito se dio cuenta de eso, todo cambia. Pero entonces a él le surgió una duda. Si todo cambia, pues esto debería ser un caos. Y se me ocurre a mí, hace unas semanas visitamos a un amigo que se acaba de cambiar de casa, tuvo necesidad de cambiarse hace como un par de meses. Entonces fuimos y nos dijo, fíjense que compré muchas cosas nuevas, me mandaron las alfombras de los Estados Unidos y estos cuadros. Ay, pero allá tengo todo el relajo, el tiradero de las cosas que nos trajimos, las cajas, es un caos, es un desorden. Y es que, pues los que nos hemos cambiado de casa sabemos que poder instalarlos en una nueva casa, pues toma meses, podríamos decir, en lo que ordenamos y volvemos a poner todo. El cambio produce caos. Entonces Heráclito dice, si todo cambia, si todo fluye, el universo debería ser un caos. Pero hay algo que le pone orden. Hay algo que tiene que gobernar el universo para que no sea un caos. Y a ese algo dijo, bueno, pues es el logos. Es esa fuerza, esa energía que pone orden en el universo. Y esa creencia pues se vino replicando en los demás filósofos hasta la época de Cristo. Entonces para los griegos el logos era esa fuerza, esa energía que pone orden, que gobierna todo el universo para que no sea un caos. Para los judíos hablarles del Mesías, pues para ellos era algo muy conocido, porque habían estado esperando al Mesías toda su vida. No el Mesías como vino, pues no era lo que esperaban. Jesús fue pues totalmente perturbador para todo el mundo, porque no fue alguien predecible, sino al contrario, totalmente impredecible, pero sabían, hablarle a un judío del Mesías no era nada raro, pero un griego, pues había que ponerle en sus propios términos, y por eso es que Juan utiliza esta palabra. En el principio era el verbo, era el logos. Pero ¿qué significa exactamente logos? Bueno, la traducción literal del logos, del griego al castellano, es palabra. Entonces,
Por eso, por ejemplo, les mencionaba que la Reina Valera 60 traduce verbo, pero la Reina Valera 2015, si ustedes revisan, y otras versiones más recientes traducen palabra. La Reina Valera 2015 dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, estaba con Dios, o sea, era diferente de Dios, pero era Dios. Y ese es el misterio de la Trinidad, que para la mente humana es muy difícil de entender. O sea, es un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Son tres personas diferentes, pero las tres son Dios. Y ese fue un gran conflicto para los judíos de la época, especialmente para los maestros de la ley y para los escribas, que Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Entonces eso era una herejía para ellos, era para matarlo, porque para ellos Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es y no hay otro. No puede haber otro Dios. Nunca entendieron el concepto de la Trinidad, como pues para nosotros también es tan complejo, tan complicado. Uno eh, de los ejemplos o de las analogías que muy vagamente ilustra esto, y digo muy vagamente porque no hay algo sobre la faz de la tierra que pueda compararse con la Trinidad, pero ustedes la conocen. Una de las analogías es la del agua. El agua, pues, puede estar en forma de hielo, es diferente al agua porque es sólido, pero es agua. O puede estar en forma, eh, en su estado gaseoso, es diferente al líquido, es diferente al sólido, pero es la misma agua. Eh, Esa es la comparación que he visto más cercana, pero a la vez lejana, de lo que es la Trinidad. Pero el punto es, lo que Juan está diciendo es que el verbo, el logos, ya existía desde el principio. ¿Y por qué ya existía desde el principio? Porque es eterno, porque no tiene principio y fin. Hay un principio del universo, hay un principio de la vida para nosotros, pero la eternidad está fuera del tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo, es otro concepto. En la eternidad no hay tiempo, eh, sino que pues todo existe desde siempre. Y Dios es eterno, algo difícil también de comprender para la mente humana, porque no tiene principio ni fin, pero así es. Ahora, cuando hablamos de la palabra, o cuando hablamos de logos, eh, pues nos tenemos que ir al Génesis. Cuando vamos al Génesis y vemos la creación, pues el Génesis empieza con la palabra en el principio. Y esa palabra en hebreo es Bereshit. Eso es lo que significa, el principio. En la Septuaginta se tradujo al griego como Génesis cosmos, que quiere decir el origen del cosmos. Eso significa Génesis, o sea que el primer libro de la Biblia se llama En el principio, o sea, o el origen del cosmos. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene lo interesante: y dijo Dios, sea la luz, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día 1. Y después, y sigue, y después dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. E hizo la expansión. Y después dice: y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y descúbranse lo seco, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba y todo lo demás. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y entonces hizo Dios las dos grandes lumbreras.
Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y así va todos los días hasta la creación del hombre y al final el séptimo día que descansa. Entonces, ¿cómo creó Dios el universo? Con su palabra. Él dijo y se hizo. No fue que tomaron una varita mágica, ¿verdad? Y empezar ahí, sol, luna, mares. No, fue con su palabra. Él dijo y se hizo. Entonces, ese es el logos, la palabra de Dios. Por medio de su palabra, Él creó todo. La palabra de Dios tiene el poder o tuvo el poder de crear. Entonces, por medio de Él, o sea, el logos que estaba con Dios desde el principio, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Porque si Dios no hubiera dicho, hágase la luz, no hubiera luz. Si Dios no hubiera dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nosotros no existiríamos. Fue por medio de su palabra que Él creó todo. Entonces, por eso cuando dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. El Señor es el dador de la vida. Cuando creó al hombre, dice Génesis, y sopló en el hombre aliento de vida. Y entonces, eso es Dios. Dios es el que nos da vida. Ahora, nosotros cuando pensamos en la vida, pues obviamente pensamos en nuestra permanencia en este mundo. Pero la vida que el Señor ofrece es vida eterna. Es estar con Él para la eternidad. Es algo que no tiene fin. Y esa es la luz de la humanidad. Y esa luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Y pues sabemos que hay una guerra, hay un ataque constante de la oscuridad, de las tinieblas contra la luz. Sabemos que pues hay potestades de las tinieblas que están luchando constantemente contra la luz. Pero dice, esta luz resplandece en la oscuridad. Y esa oscuridad no ha podido apagarla, ni podrá apagarla. Entonces, ahí pues vamos entendiendo, creo yo, lo que significa lo que Juan está diciendo y la magnitud que tiene eso. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? Si tienen alguna duda, sin pena, pueden, aquí hay una función en Zoom para poner una manita y poder preguntar, y entonces vamos resolviendo las dudas. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O ya se me durmieron todos? Hable a alguien, por favor. Está Vamos bien, bien, ahí. estamos bien. Ya me tenían preocupado. Muchas gracias, Saraí. Bueno, sigamos entonces. Aquí Juan hace un paréntesis y introduce la figura de otro Juan, que es Juan el Bautista. Por eso pusimos Juan el D aquí, el Bautista. Dice, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Este otro testigo, pues obviamente también conoció a Jesucristo, de hecho era primo de Jesús. Para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Sabemos que Jesús era la luz, ya lo dijo Juan, la luz del mundo. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Esa luz, ese logos, esa palabra, ese verbo que nos ha dado la vida, que creó el universo, pues decidió venir al mundo y esa era la luz verdadera. Y cuando se habla de luz verdadera es porque hay luz falsa. Hay algunos almacenes, me imagino que ustedes los han visto, que ponen unas luces raras, ¿verdad? Como de neón o lilas o verdes. Entonces uno va y escoge una camisa, y qué bonita esta camisa verdecita, y cuando uno sale y se la pone, resulta que era blanca, porque es una luz, podríamos decir, falsa, pero la luz verdadera, pues, esa es diferente, y esa es la que, pues, como la que se representa a Cristo Jesús. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.
El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. ¿Y qué era suyo? Todo. Él creó todo. Todo le pertenece a Dios. Todo es de él. Y vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. La gente de la época de Jesús, sabemos que lo rechazaron, con excepción de sus discípulos y unos cuantos seguidores más. Los demás lo mandaron a la cruz. Los religiosos especialmente odiaban a Jesús, lo odiaban a muerte, y pues no descansaron hasta pues que cumplieron según ellos su cometido de crucificar. Entonces los suyos no lo recibieron. Y entonces nosotros acostumbramos pensar, qué bárbaro, ¿verdad? O sea, cómo rechazaron a Jesús, cómo rechazaron al mismo Dios. Pero pasa lo mismo ahora en nuestro mundo, en nuestra realidad actual. Mucha gente rechaza a Jesús. Hay mucha gente que duda de Jesús. Por eso puse ahí quién era realmente Jesús, porque pues hay diferentes conceptos con relación a lo que es Jesús, y él lo han habido a través de la historia. Grandes filósofos, por ejemplo, Freud, Sigmund Freud, que es un médico, fue un médico austriaco, psicólogo, de hecho el padre del psicoanálisis. Él decía que Jesús era una proyección de nuestros deseos internos, como que nuestros deseos reprimidos. Para eso, o eso era para este Freud Jesús. Friedrich Nietzsche, el otro filósofo alemán, decía que la religión era, o que Jesús había creado una religión débil que minaba la fuerza de los pueblos. Y Karl Marx, otro filósofo alemán, todos ellos son del año 1800 a 1900, decía que Jesús era algo que se había inventado para tener tranquilas a las masas hambrientas. Entonces, pues, como les puse también ahí en el anuncio del estudio, pues hay diferentes formas, diferentes conceptos de lo que Jesús es. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para entrar en la defensa de nuestra fe, y si alguien nos dice por qué creemos nosotros que es Jesús, pues nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que saber responder y poder testificar. Me van a decir ustedes, pero acabamos de decir que el testigo es el que estuvo y el que vio. Y nosotros no hemos estado ni hemos visto a Jesucristo. Hermanos, perdonen, pero nosotros tenemos una relación con Jesús. Jesús está en nuestros corazones, especialmente creemos en Él, y nosotros podemos testificar de Él. Y con estos estudios, mi objetivo es que pues podamos conocer más de Jesús y estar más preparados, que aprendamos a Jesús, como dije al principio, que estemos más preparados para poder defender nuestra fe, y sobre todo que vivamos seguros de lo que creemos. Qué triste profesar algo y no creer en él. Estar en un partido político y pensar que los otros son mejores. Tenemos que estar pues con plena certeza. No se vale ser cristiano porque nuestros padres son cristianos, porque crecimos en un hogar cristiano. No se vale creer solo porque el maestro dice o porque el pastor dice. Tenemos que estar convencidos, tenemos que saber y estar seguros de que lo que creemos, lo que pensamos es la verdad. Y así, pues cuando estamos seguros de la verdad, entonces podemos testificar y predicar el evangelio y hablar de Jesús. Entonces, vino lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué esperaban los suyos? ¿Qué esperaban los judíos que durante tanto tiempo anhelaban el Mesías? Anhelaban que el Mesías viniera a rescatarlos. Pues esperaban a un rey como David, que viniera a vencer a Goliat.
o un rey como Salomón, que viniera a sentarse en un trono de oro y que pues la economía fuera tan fuerte como lo era en Salomón, que en la época de Salomón dice que la plata era como las piedras, valía lo mismo, había tanto oro, tanta plata, que pues prácticamente la plata había perdido su valor. Y ellos esperaban un rey así, un rey poderoso, un rey libertador, alguien como Moisés que los liberara de la esclavitud o del yugo romano, como así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en Egipcio. Los judíos de la época de Jesús esperaban ese Mesías, esperaban ese rey. Por eso yo les mandé un video y lo vamos a ver al final, en donde eh, pues dice ahí alguien de Jesús puede, o perdón, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? No creían que Jesús fuera a venir con la humildad que vino, que fuera a nacer en un pesebre, que los testigos de su nacimiento fueran unos animales o unos pastores que cuidaban ganado que ni siquiera era de ellos, sino eran empleados, cuidadores de las ovejas. Eh, un rey humilde que viniera a lavar los pies de sus discípulos, un rey que les dijera, el mayor de ustedes tiene que ser el servidor de todos. Eso fue totalmente desconcertante para ellos. Y solo porque los discípulos de Jesús estuvieron con él, vivieron con él, vieron lo que él era capaz de hacer, vieron los milagros que hacía, pues entonces lo aceptaron. Pero la demás gente, muchos que a pesar que vieron sus milagros, pues no lo aceptaron. Ahora, esa realidad, pues lamentablemente es también lo que pasa en nuestros días, lo que pasa ahora, y tal vez a muchos cristianos nos pasa también, porque queremos un líder eh, religioso, no un rey. Queremos alguien que salve nuestras almas, pero no queremos alguien que nos gobierne, no queremos obedecerle. Y si queremos un rey, pues queremos alguien que se responsabilice de nuestro mundo, ¿verdad? Alguien pues que sea un buen gobernante, algo que ponga en práctica las políticas que nos convienen a nosotros, lo que ya aceptamos. Entonces, eso, pues obviamente es caer en lo mismo que cayeron la gente, los judíos de la época de Jesús. Él vino a lo que era suyo, todo era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y muchos pues siguen sin recibirlo. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Probablemente ustedes han oído aquello de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Eso no es así. Yo no puedo ser hijo de Dios solo porque yo quiero, ¿verdad? No, yo no quiero, yo no creo mucho en Jesús, pero yo soy hijo de Dios. Ah, yo no, como me dijo alguien en una oportunidad, yo no compro lo que me dicen en la iglesia, ni compro lo que me vende la Biblia. Y entonces yo le dije, ¿ya leíste la Biblia? No. Bueno, hazme un favor, le dije, primero lee la Biblia y después me venís a decir que compras o no compras lo que dice. Porque vos no podés decir que no te gusta la comida árabe si nunca la has probado. Entonces, pero mucha gente es así. No cree, ¿verdad? Pero yo soy hijo de Dios. O yo soy cristiano, aunque no vivo la vida cristiana. Aquí Juan está diciendo, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, esos tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no dice, tienen el derecho de hacerse hijos de Dios. No podemos hacernos hijos de Dios. Yo no puedo decir, bueno, me voy a hacer hijo de Bill Gates porque así heredo todo el dinero que él tiene. No, para nada. Bill Gates tendría que adoptarme como hijo. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. El Señor tiene que adoptarnos como hijos. Y nos va a adoptar como hijos si creemos en su nombre, si lo recibimos, si tenemos una relación con Él, si nos comprometemos a hacer su voluntad.
Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales. Yo no puedo decir, yo soy cristiano comprometido, entonces de ahora en adelante mis hijos, yo los voy a hacer que sean hijos de Dios. No, no nacen de carne. Y eso es tan complicado que el mismo Nicodemo, que era un maestro de la ley, no le entendió. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo así? Hay que entrar otra vez en el vientre de la madre para nacer. Y Jesús le dijo, tú que eres un maestro de la ley no entiendes esas cosas. Pero el nuevo nacimiento, mis hermanos, es por la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Los hijos de Dios, nacemos de Dios. Entonces, vamos llegando a la conclusión de lo que estamos viendo hoy. Y pues tenemos aquí los últimos versículos que vamos a ver hoy, y es la parte medular de lo que Juan está diciendo. Ya vimos qué era el logos, ya vimos el significado del logos para los griegos, para los judíos. El logos era la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios se formó el universo. Y aquí Juan dice, y el logos se hizo hombre, y la palabra se hizo hombre. La palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y habitó entre nosotros. Y aquí puse una anotación, literalmente significa puso su tienda, puso su carpa, y uno ponía su tienda de campaña entre nosotros. Para los judíos esto era muy familiar porque en el Éxodo ellos habían vivido en carpas, en tiendas de campaña. Los antecesores de los judíos, Abraham, Isaac, Jacob, sabemos que habían sido errantes, habían andado errantes en su vida y pues también vivían en carpas, en tiendas de campaña. De hecho, los judíos celebraban, y creo que todavía celebran, la fiesta de las enramadas, salían todos construían así enramadas o carpas o residencias temporales hechas manualmente, y salían a dormir ahí celebrando el éxodo, celebrando cómo pues habían permanecido tanto tiempo en el desierto. Entonces, por eso Juan dice, él vino a poner su tienda entre nosotros, vino a establecerse entre nosotros, habitó entre nosotros, vivió con nosotros, convivió en este mundo para poder mostrarnos su gloria. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre o al unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hace un tiempo, en el siglo pasado, hubo una convención, perdón, hubo una conferencia de las diferentes iglesias religiosas en Inglaterra, que se llamó la conferencia de la religión comparada, y estaban tratando de establecer qué era lo que diferenciaba el cristianismo de las demás religiones. ¿Cuál era la creencia exclusiva de la fe cristiana? Entonces algunos dijeron, pues, la resurrección de Jesús, obviamente la base de nuestra fe. Pero empezaron a ver otras doctrinas o otro tipo de religiones y pues habían otros que creían en la resurrección. De hecho, si vamos a, ¿cómo se llama esta cosa del espiritismo? El espiritismo supuestamente pues regresan a los muertos, ¿verdad? Entonces hay cierta similitud, aunque pues obviamente muy diferente, pero habían otras, no tengo en mente ahorita qué otro tipo de religiones, pero creían en que sus dioses podían resucitar, creen que sus dioses podían resucitar. Entonces eso no era la diferencia. ¿Cuál otra? Y así empezaron a dar diferentes ideas y todos los teólogos que estaban ahí reunidos no se ponían de acuerdo en cuanto a cuál era
la diferencia. Pero andaba por ahí C.S. Lewis, que fue un escritor, de hecho, el que escribió las Crónicas de Narnia. Algunos de ustedes, pues, probablemente han visto la película, un escritor cristiano y muy preparado. Y entonces él dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión que tienen? ¿No? Que estamos tratando de averiguar o de establecer cuál es la diferencia, la mayor diferencia de la religión cristiana con todas las demás religiones. Él dijo, muy fácil, la gracia. Solo la fe cristiana cree en la gracia como creemos nosotros, en la gracia de Jesús, en el perdón de Jesús, en el perdón de nuestros pecados. Y fue lo que Jesús vino a hacer al mundo. Vino a establecer el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, el perdón de nuestros pecados totalmente inmerecido, porque el Señor no nos da lo que merecemos, sino nos da el perdón que no merecemos. Y Él lo demostró con su sacrificio. Barrabás era el peor delincuente de la época, asesino, condenado a muerte por sus muchos pecados, y Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y Él fue crucificado, él tomó lo que el otro merecía, y nosotros pues estamos en la misma condición de Barrabás, porque Él ha dado su vida por todos los pecados, los errores, las maldades que nosotros hacemos. Entonces, por eso dice que la ley fue dada por medio de Moisés, el antiguo pacto, el antiguo testamento, pero la gracia y la verdad, el nuevo pacto, nos llegó por medio de Jesucristo. A partir de la venida de Jesucristo, pues estamos en la época de la gracia. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, el unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, hermanos, hay mucho que conocer de Jesús. Alguien comparaba esto con la computadora. Yo me identifico con eso, ¿verdad? Porque yo uso la computadora para escribir, para contestar mi correo, para conectarme a internet, y ya. Pero la computadora tiene funciones mucho más allá de eso. Lo que pasa es que yo no nací con la computadora, yo aprendí a usar la computadora cuando tenía, no sé, 30 años o más. Los chicos de esta época que nacieron con las computadoras agarran esto y hacen de todo. Tiene muchísimas funciones. Entonces, lo mismo nos pasa con el conocimiento de Jesús. Tenemos un conocimiento limitado. Usamos los evangelios pues para dar una enseñanza, para respaldar alguna creencia, para un mensaje, pero el conocimiento de Cristo va mucho más allá. Y como dice Juan, no alcanzarían los libros para escribir lo que él ha hecho. Entonces, contestando a la pregunta, ¿quién fue realmente Jesús? Pues ahí tenemos la palabra de Dios que creó el universo encarnada en alguien, en un ser humano total. Y Juan es cuidadoso en dejar claro esto, porque en la época que Juan escribe ya estaban los gnósticos y toda esta gente que decía que Jesús, bueno, ellos sostenían que Dios era bueno y que la carne era mala. Entonces no podían concebir que un Dios bueno pues tomara el cuerpo humano. Entonces Jesús no era humano, era algo así como un espíritu que caminaba sobre la arena pero no dejaba huella. Jesús era como un espíritu. Entonces Juan, eso es una herejía, pues Juan está combatiendo esto porque Jesús fue 100% hombre, 100% ser humano y 100% Dios, no dejó de ser Dios. Por eso dice, el Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces Jesús fue quien dijo ser, y él lo dijo a sus discípulos, lo reveló a sus discípulos, y a los discípulos les costó creer. Yo creo que empezaron a creer
y entender lo que Jesús dijo después de su muerte y su resurrección. Entonces, vamos a cerrar por cuestiones de tiempo aquí el estudio. Yo solo quiero dejarles estos videitos cortos de que incluso ya uno se los pasé por el chat, pero para los que no lo han visto, pues nada más me dicen, por favor, si se ve y se escucha. ¿Sí se escucha, hermanos? No, no se escucha. Escucha, No se escucha. ¿Sí o no? No. No se escucha, hermano Walter. Bueno, No déjenme se a ver escucha, si hermano Walter. arreglamos esto entonces. Entonces, me confirman, por favor, vamos a ver si logro empezar. Ahí está. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Sí se escucha. Pensé que estarías haciendo enemigos Gracias. por allí. Estoy a punto de hacer cantidad de nuevos enemigos. Juan me envió con alguien nuevo. Seguro que lo sabes elegir. No es cualquiera. Dijiste eso sobre el Bautista. Y tenía razón, pero él es más. Esto es para lo que el Bautista estuvo preparando. Natanael. Él es el elegido. ¿El elegido? El que predijo Moisés. Perdón. Perdón, hermanos. Vamos a empezar de nuevo porque algo dice aquí. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estarías haciendo enemigos por allí. Estoy a punto de hacer cantidad de nuevos enemigos. Juan me envió con alguien nuevo. Seguro que lo sabes elegir. No es cualquiera. Dijiste eso sobre el Bautista. Y tenía razón, pero él es más. Esto es para lo que el Bautista nos estuvo preparando. Natanael. Él es el elegido. ¿El elegido? El que predijo Moisés y de cuya venida hablan los profetas. ¿El elegido? El elegido. Jesús de Nazaret, hijo de José. Nazaret. ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? Ven y ven. Oh, ese pequeño vertedero en una colina. Es en serio. Sin caminos, sin edificios públicos. Apenas hay una sinagoga. No puedes. De verdad no Oye, puedes. digo, ¿por qué es así? ¿Por qué no hacerlo? Porque eres malo. Las familias, obreros analfabetos y campesinos que duermen con su ganado bajo el mismo techo. Escúchame. Felipe, decir que el único es un nazareno es casi una herejía. Solo ven y mira. Yo, ¿Qué? ¿Llegas tarde al trabajo? wow, qué cruel. Eso es muy cruel. Toda tu vida has querido servir a Dios y encontrar al Hijo de Dios, el Rey de Israel. Te prometo que no te arrepentirás. Si lo haces, te devolveré a tu miseria. Pero te conozco. No pierdes el tiempo. Querrás unirte a él. Nunca ninguno tocará mi cumbre, ni lo hará. Nunca te había visto hablar así.
Igual sostengo lo de Nazaret. Ven y mira. Parece que se está trabando un poquito al reproducir, pero de todos modos se los voy a mandar al chat. Y pues bueno, es una ilustración de Felipe y Natanael hablando de Jesús. Felipe está invitando a Natanael a que vaya y lo mire. Y el otro se burla porque dice que cómo va a ser que de Nazaret, ese pueblucho que no tiene nada, pueda salir algo bueno. Esto es un prejuicio y muchas veces los prejuicios pues no nos dejan conocer a Jesús o aceptar a Jesús realmente como es. De hecho, muchos científicos pues no aceptan lo que la Biblia dice por prejuicios que ellos tienen. Vamos a ver la continuación de este video, cuando ya Felipe y Natanael llegan con Jesús. Felipe lo convence, solo le dice, ven y mira, ven y ve. Y entonces al final Felipe va. Esa es una enseñanza para nosotros. Cuando estamos evangelizando a la gente y pues son escépticos, solo digamos, acércate, ven a la iglesia, ven a Jesús, mira lo que Él puede hacer y pues verás que las cosas pueden ser diferentes. Vamos entonces con el otro video. Rabino, Bien. Esta es una gran noche. ¿Sabes quién está a tu lado? este es mi amigo, Natanael. Sí, el que dice la verdad. Disculpa. El hombre es a menudo engañoso. E Israel comenzó con Jacobo, que era algo embustero, ¿no? Sí. Pero una de las grandes cosas sobre ti es que eres un verdadero israelita. En ti no vive el engaño. ¿Qué dijiste sobre mí? Nada. ¿Qué es esto? ¿Cómo me conoces? Te conozco de mucho antes de que Felipe te dijera que vinieras. No lo mires a él, mira a mí. Cuando estabas en tu peor momento y estabas solo, yo no aparté mi rostro de ti. Yo te vi bajo la higuera. Eso es. Eres el Hijo de Dios. El Rey de Israel. Lo sabía. Eso sí que fue rápido. Él no pierde tiempo. Porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿me creíste? Serás testigo de cosas mucho más grandes que esa. Como Jacobo. Verás a los cielos abrirse y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ese soy yo, por cierto. Sí, lo había entendido. Bien. Muy bien, estos videos han sido tomados de una serie que yo les platiqué que se llama Los Elegidos, Chosen en inglés. Se la recomiendo, es muy buena, está muy bien hecha. Aquí pues estos son unos videos cortitos que los mismos creadores de la serie pues han dado autorización para reproducirlos y compartirlos para poder evangelizar con ellos. Y vemos aquí
cómo Felipe lleva a Natanael con Jesús. Simplemente ven, mira lo que te estoy diciendo. Sí, él es un ser humano, tiene forma de humano, pero es el Hijo de Dios. Y Natanael se convence cuando Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera. Entonces Jesús le dice, porque me dijiste que te vi debajo de la higuera que viste, pues vas a ver cosas mucho más grandes que esto. Entonces, hermanos, creer en Jesucristo de verdad nos va a permitir ver, conocer, experimentar cosas mucho más grandes que nos estamos perdiendo probablemente por no tener un conocimiento y una relación más estrecha con Jesucristo. Entonces, lo dejamos aquí, nos pasamos un poquito, perdón por las fallas técnicas ahí, todavía, como dije, yo no nací con las computadoras, entonces se me complica un poquito, pero espero que esto haya sido de bendición. De todos modos, estos videos los voy a volver a enviar ahí en el chat para que los puedan ver bien, si si se cortaron, no se oyeron muy bien, y les voy a seguir mandando este tipo de información. Y bueno, espero que haya sido productiva la reunión. Siempre pues dejo tiempo o espacio, pues si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de pues despedir la reunión.